Vamos a hablar un poquito de cómo evaluamos. Cuando nosotros evaluamos, tenemos dos partes esenciales. Una parte es la parte formativa, que es casi el 80% de todo lo que ocurre en el aula de clase. Y tenemos otra parte, que es la parte de evaluación sumativa. Si nosotros hacemos una ruptura de estas dos cosas, podríamos decir que en el proceso de evaluación formativa nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es enfocarnos en las habilidades, en los conocimientos, en las formas de comunicación, también en los medios. Tenemos que proveer los medios adecuados para poder hacer que el estudiante llegue a ese conocimiento. En el constructivismo partimos de una base fundamental, y la base fundamental es que todos tienen la capacidad de aprender, excepto que no todos lo hacemos de la misma manera. En este sentido, podríamos decir que hay evaluaciones formales y evaluaciones informales. Cuando hablamos de una evaluación formal, hablamos de una estrategia en donde apelamos a recibir una información parcial y muy específica por parte del estudiante. Y en este sentido, en esa evaluación formal podemos registrarla. A su vez tenemos procesos informales como la evaluación en donde tenemos un desempeño y podemos hacer una observación, o podemos hacer una autovaloración, o podemos hacer momentos distintos dentro del contexto que nos permiten a nosotros observar y determinar si efectivamente necesita trabajar en algunas cosas en particular. Es fundamental tener en cuenta que tanto la evaluación formal como la informal son supremamente importantes. Y sí, a veces tenemos muchos alumnos, tenemos un aula cargada de situaciones e individualidades, eso es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los llamados a lograr que cada estudiante se potencie dentro de sus habilidades para llegar a ese conocimiento. Entonces vamos a sintetizar. En la evaluación formativa existen las formas formal e informal, y dentro de esas formas tenemos tres elementos fundamentales que tenemos que considerar y que tenemos que variar para llegar al conocimiento. Uno son las habilidades. Podemos utilizar una diversa cantidad de habilidades, o por ejemplo, en este sentido, si hablamos de los medios, ese es el segundo elemento. El segundo elemento son los medios a través de los cuales voy a lograr que ese estudiante se acerque al conocimiento. Entonces, al combinar habilidades con medios, ya estamos apelando a una diversidad aún más amplia. Por ejemplo, los que utilizan el método Montessori podrían acudir a diferentes medios, serían los diversos sentidos por los cuales van a generar esta exploración. Y por último, tenemos los estilos, ¿no?, de aprendizaje. Es decir, si nosotros hacemos una buena y nutrida combinación de habilidades, estilos y medios en evaluaciones formativas diversas, o en un momento particular de evaluación formativa, pero durante todo el proceso formativo los exponemos a experiencias que tengan que ver con esa variedad, vamos a lograr hacer una evaluación que puede ir de profesor hacia el alumno, es decir, que el profesor observe, utilice el mecanismo que considere más apropiado y luego pueda hacer una retroalimentación que le permita al estudiante trascender. O podemos utilizar, por ejemplo, la autoevaluación, en donde el estudiante reflexiona sobre lo que necesita aprender, las habilidades que necesita trabajar, los estilos que más le favorecen, etc., para desarrollar el autoconocimiento y por lo tanto que él mismo se pueda ayudar a mejorar. Y por último, también podemos utilizar la coevaluación. La coevaluación es de un estudiante hacia otro, y eso nos permite también que entre compañeros se apele al aprendizaje social, que tiene mucho que ver con esto, que a veces no basta con que el adulto les haga ese llamado o les convoque a comprender, sino que además buscan que otro compañero haga este ejercicio, y a veces les entienden más a los compañeros. Entonces es una buena invitación para